Costa de Marfil es un país ubicado en la costa sur de África Occidental. Tiene límites con Guinea por el noroeste, con Malí por el norte, con Burkina Faso por el noreste, con Ghana por el este, con Liberia por el oeste y con el Golfo de Guinea por el sur. Costa de Marfil fue un protectorado y posteriormente una colonia francesa en el siglo XIX. Luego en el siglo XX se independizó y actualmente es un país relativamente estable según los estándares regionales, estableciendo estrechos lazos con sus vecinos y manteniendo una estrecha relación con Occidente, especialmente con Francia. Costa de Marfil tiene una población religiosamente diversa y lamentablemente durante el siglo XXI el país ha padecido una fuerte inestabilidad política con 2 guerras civiles en casi 10 años. Económicamente se consideró a Costa de Marfil una potencia económica regional durante la década comprendida entre 1960 y 1970 gracias a la producción de café y cacao, pero luego vino una época de crisis e inestabilidad social y solo hasta el 2014 el PIB del país volvió a alcanzar los niveles de la década de los 70. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Costa de Marfil refleja el comercio principal que ocurría en esta zona durante los siglos XV y XVI cuando los exploradores europeos dividieron la costa occidental de África en 4 costas según los recursos disponibles de cada una. Había una costa de grano, una de oro, una de esclavos y una de marfil. No obstante, desde la década de los 80 el gobierno de este país ha solicitado a la comunidad internacional que no se use traducciones del nombre del país en francés a otros idiomas. Sin embargo, la Asociación de Academias de Lengua Española continúa utilizando el nombre tradicional en español. El elefante africano es el mamífero terrestre más grande del mundo. Anteriormente presente de forma masiva en el continente, su población ha disminuido de varios millones a principios del siglo XX a unos 470.000 en la actualidad. Los conflictos y la pérdida de hábitat han tenido un impacto en el número de elefantes, pero no tanto como el comercio ilegal de marfil, la principal amenaza para la supervivencia de la especie. Se cazan alrededor de 30.000 elefantes por año. Sus colmillos abastecen al comercio de marfil, estimado en $3.000 millones anuales. La demanda proviene principalmente de Asia Oriental, donde los colmillos en bruto se venden por más de $1.000 el kilo. China representa alrededor del 70% de la demanda. Según un estudio publicado por el American Journal of Science en 2015, la mayor parte de la caza furtiva tiene lugar en un área protegida desde Camerún hasta Congo y Gabón, así como en el este de África, especialmente en Tanzania. La mayor parte de los grandes envíos de marfil salen del continente a través de Kenia, Mozambique, Zanzíbar y Camerún. Luego pasan por Malasia, Tailandia, Vietnam y el sur de Asia, hasta llegar a China y Japón. Número 2. Se cree que los primeros humanos en territorio de Costa de Marfil habitaron durante el periodo paleolítico superior, es decir, alrededor de los años 15.000 o 10.000 a.C. Sin embargo, no hay total seguridad sobre ello y se cree que estos fueron desplazados o absorbidos por los antepasados de los habitantes indígenas actuales. Ya durante el siglo XI después de Cristo, el Islam, que se había extendido desde el norte hacia ciertas zonas al sur de África, llegó hasta las áreas del norte de la actual Costa de Marfil. Durante esta época florecieron en el occidente africano importantes imperios que adoptaron el Islam como religión, como el de Ghana, luego el de Malí, posteriormente el Songhai, que luego del debilitamiento de este último ocurrieron grandes migraciones hacia el sur. Seguidamente, alrededor de los siglos XVII y XVIII, 5 estados importantes florecieron en Costa de Marfil durante el denominado periodo preeuropeo. Sin embargo, existía una gran diversidad étnica y religiosa, lo que ocasionó el debilitamiento de algunos de estos. Posteriormente se dio el establecimiento del dominio colonial francés. Se cree que el primer asentamiento francés en África Occidental fue en San Luis, en territorio de Senegal, en el siglo XVII. Pero solo fue hasta mediados del siglo XIX que los franceses se establecieron firmemente en Costa de Marfil y de allí se fueron extendiendo por África Occidental, concertando tratados con jefes locales para construir puestos fortificados a lo largo del Golfo de Guinea que sirvieran como centros comerciales. Sin embargo, todo esto se vio obstaculizado por la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, que hizo que el gobierno abandonara sus ambiciones coloniales y retirara sus guarniciones militares de sus puestos comerciales en África Occidental y las dejara a cargo de comerciantes residentes.
aunque posteriormente Francia asumió nuevamente el control de estos puestos y aceleró la exploración al interior de África Occidental. Ya a fines de la década de 1880, Francia había establecido control sobre las regiones costeras de Costa de Marfil. Para 1889, Gran Bretaña reconoció la soberanía francesa en el área y para 1893 Costa de Marfil se convirtió en una colonia francesa. El objetivo principal de Francia fue estimular la producción de exportaciones, por lo que a lo largo de la costa se plantaron cultivos de café, cacao y aceite de palma y se enviaron contingentes tierra adentro para establecer nuevos puestos, aunque con cierta resistencia, la cual se avivó aún más cuando se impuso un impuesto por parte de Francia en 1900. Y en 1905 Francia abolió la esclavitud en África Occidental. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, se organizaron regimientos en Costa de Marfil para luchar en Francia. La filosofía francesa respecto a África Occidental era de asociación. La población de Costa de Marfil eran súbditos de Francia y estos le aportaron su lengua, leyes, instituciones y costumbres. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, los franceses reconocieron la lealtad de los marfileños, lo que ocasionó algunas reformas favorables para estos, como por ejemplo la ciudadanía francesa, aunque la administración de esta colonia continuaba centralizada en Francia con el apoyo de una pequeña élite educada. Finalmente, Costa de Marfil se independizó de Francia en 1960. Se considera a Félix Houphouët-Boigny como el padre de esta, ya que formó el primer sindicato en el país. Luego fue elegido miembro del Parlamento francés, estrechando relaciones con los franceses, y posteriormente fue elegido ministro, siendo el primer africano en convertirse en ministro de un gobierno europeo. Para el momento de la independencia de Costa de Marfil, ya la colonia era la más próspera de África Occidental, siendo en ese momento el tercer productor mundial de café. Se hablaba del milagro marfileño. Y Félix Houphouët-Boigny fue también elegido como el primer presidente de Costa de Marfil, cuyo gobierno tuvo aciertos y desaciertos. Fue criticado por varias megaobras que ejecutó y la recesión de la década de los 80 tuvo su impacto en la economía de Costa de Marfil. Para 1993 murió este presidente, siendo sucedido por Henry Konan Bedie. El gobierno de este trató de reforzar el control político, tuvo suerte en lo económico, pero contrario a su predecesor que procuró evitar las tensiones entre grupos étnicos, algunas políticas de este excluyeron ciertos sectores de la población, lo que ocasionó tensiones entre algunos grupos étnicos que resultaron en 2 guerras civiles en las décadas siguientes. Y en 1999 se dio un golpe de estado poniendo en el poder al general Robert Guei. Este nuevo poder tuvo como principal interés sanear el fisco. Luego en el año 2000 se celebraron elecciones en las que Laurent Gbagbo compitió con Guei. Estas se vieron enmarcadas por muchos disturbios y finalmente Gbagbo salió elegido. Posteriormente en 2002 se dio la primera guerra civil de Costa de Marfil, mientras su presidente estaba en Italia. Se dio cuando las tropas que iban a ser desmovilizadas se amotinaron lanzando ataques en varias ciudades. Y aunque la mayoría de combates terminaron a fines del 2004, el país permaneció dividido en 2, con el norte controlado por los rebeldes y el sur por el gobierno. Así en 2007 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes, o ahora denominadas Nuevas Fuerzas, y se eligió a Guillaume Soro, quien era líder de las Nuevas Fuerzas, como primer ministro. Ya en 2010 se realizaron elecciones presidenciales, las cuales se debían de realizar desde 2005, pero debido a los conflictos fueron pospuestas. Estas favorecieron a Alassane Ouattara, quien se convirtió en presidente, aunque su elección fue discutida, lo que generó tensiones y miedo sobre el resurgimiento de la guerra civil, por lo que muchas personas huyeron del país. Estas elecciones condujeron a la crisis de Costa de Marfil del 2010 y 2011, y la Segunda Guerra Civil de Costa de Marfil, que estalló en 2011, cuando la crisis en Costa de Marfil se convirtió en un conflicto militar a gran escala entre las fuerzas leales a Laurent Gbagbo y los partidarios del internacionalmente reconocido presidente electo Alassane Ouattara. Las fuerzas francesas y de la ONU tomaron medidas militares con el objetivo declarado de proteger a sus fuerzas y civiles, y arrestaron a Gbagbo en su residencia el 11 de abril del 2011. Por su parte, Ouattara heredó un desafío formidable para reconstruir la economía y reunificar a los marfileños, siendo reelecto en 2015 y posteriormente en 2020. Yamoussoukro, en Costa de Marfil, es uno de los lugares más extraños en cuanto a planeación que los turistas pueden encontrar en el continente africano. En 1983, el presidente trasladó la capital de Costa de Marfil desde Abidjan a su lugar de nacimiento.
se crearon enormes proyectos de construcción para transformar lo que era un pequeño pueblo en una ciudad moderna. Se construyó un aeropuerto internacional, un instituto politécnico, un palacio presidencial con una laguna con cocodrilos e incluso una de las iglesias más grandes del mundo, donde predominan las vidrieras y una alta cúpula. Pero la mayoría de las instituciones nunca fueron transferidas a Yamoussoukro y pocas personas se mudaron allí. 35 años después, France 24 visitó más de cerca la capital abandonada de Costa de Marfil. Esto es boleto de vuelta a Yamoussoukro. Estimada en más de 1.300 millones de dólares, la construcción de este edificio provocó una gran controversia en la época. Los ascensores, cuya tecnología data de los años 80, deben ser cambiados. Nada es demasiado caro para mantener el sueño intacto. Es mágico, especialmente los vitrales son muy bellos. Es una obra de arte. En algunas áreas se duda en valorar ciertas cosas como la cultura y el arte. Son cosas invaluables, pero que nutren el alma de las personas. Una identidad no se construye solamente con comida. Hay una dimensión espiritual en la constitución de la identidad de una nación. El primer presidente de Costa de Marfil construyó este monumento a la altura de su visión durante el boom económico de los años 80. Quería hacer de su ciudad natal una capital modelo, moderna y futurista, con grandes hoteles y escuelas que brillara en el resto del mundo. Número 3. Aunque Yamoussoukro es la capital política de Costa de Marfil, Abiyán es la capital económica y su ciudad más poblada, además de ser una de las ciudades francófonas más pobladas de África, con alrededor de 4.7 millones de habitantes. Abiyán se caracteriza por un alto nivel de industrialización y urbanización. La ciudad se expandió rápidamente luego de la construcción de su muelle en 1931 y de su designación como capital de la colonia francesa en 1933, y luego la finalización del canal Vidri en 1951 permitió que Abiyán se convirtiera en un importante puerto marítimo y fue capital de Costa de Marfil hasta 1983, cuando se designó a Yamoussoukro como capital política oficial. Abiyán se ubica en la costa sureste del país, en el Golfo de Guinea, y muchas de las instituciones gubernamentales del país están ubicadas en esta ciudad sin ser aún trasladadas a Yamoussoukro. Algo a lamentar de Abiyán es que la inseguridad ha venido en aumento. En la ciudad aún hay estacionadas fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y se alude tanto en la ciudad como en el país en general un fuerte aumento en el tráfico de drogas. Abiyán, al ser la capital económica del país, alberga la principal bolsa de valores tanto del país como regional, la Bolsa de Valores de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Y algunas de las principales industrias en la ciudad son la de procesamiento de alimentos, de madera, la de fabricación de automóviles, la textil y la de productos químicos. Además, hay una gran refinería de petróleo. A Abiyán se le suele denominar como la Manhattan de los trópicos o la perla de las lagunas. Se considera que es una ciudad perfecta para el turismo de negocios, pese a que Costa de Marfil no es reconocido como un destino vacacional común, aunque la vida nocturna de la ciudad sí es bastante aclamada como una de las más animadas de África, y cada año se organizan varios festivales de cine en la ciudad. Para esta nueva emisión de Línea Directa, iremos a la capital económica marfileña para encontrarnos con ellos. La capital cuenta con un barrio de negocios llamado el Pequeño Manhattan. Habrá un cuarto puente que empezará a funcionar este año, y la ciudad pronto tendrá también el primer metro del África subsahariana. En 10 años, Abiyán se ha transformado. Es la capital económica de un país cuyo crecimiento anual supera el 7%. Actualmente es una importante megalópolis regional. Entre los 4.5 millones de habitantes hay una clase acomodada emergente, pero la ciudad también cuenta con una población marginal. Los retos humanitarios e identitarios siguen siendo inmensos. Nuestros observadores son los testigos privilegiados de esta dinámica única en África Occidental. Sanogo nos ha informado desde hace varios años sobre las operaciones radicales, cuyo objetivo es acabar con las zonas de viviendas informales. Aquí, esta práctica tiene un nombre particular: los desalojos. Con la sed de desarrollo en la ciudad, los desalojamientos se multiplican. El último fue documentado por Sanogo. Yannick estudia Ciencias Naturales en la Universidad de Nangwi Abrogowa. Como para cientos de sus compañeros, le toma mucho tiempo llegar al campus. Entre semana, estos estudiantes prefieren pasar la noche en las instalaciones de la facultad. Tienen una organización particular.
Cuando nos quedamos a dormir ponemos aquí todas nuestras cosas. No hay cuartos para dejarlas, entonces tenemos que poner todo aquí. Estamos en la orilla de la laguna, en Cocody. Me encanta este rincón, sobre todo en la mañana. Al llegar se pueden hacer fotos muy bellas en la orilla de la laguna. Desde aquí se pueden ver la ciudad y el pequeño Manhattan. Philippe nos lleva al centro urbano llamado Plateau, el barrio de los negocios. Hay algo mágico aquí. Este edificio es de 1973 y es muy moderno. Esta es una ciudad muy avanzada y siempre está un paso más adelante que muchas otras ciudades africanas. Artistas, activistas, emprendedores. En la página de Me Encanta Abidjan, Philippe también muestra a las personas que mueven la ciudad. Número 4. Costa de Marfil es una nación subsahariana en el sur de África Occidental. El país tiene una forma relativamente cuadrada con una extensión territorial de casi 322.500 kilómetros cuadrados, lo que hace que el país tenga aproximadamente el tamaño de Alemania. Su frontera sur es una costa de 515 kilómetros en el Golfo de Guinea en el Océano Atlántico Norte y en los otros 3 lados limita con otras 5 naciones. El terreno de Costa de Marfil generalmente se puede describir como una gran meseta que se eleva gradualmente desde el nivel del mar en el sur hasta casi 500 metros de altura en el norte, y sus recursos naturales han convertido a este país en una nación comparativamente próspera en la economía africana. El punto más alto del país es el monte Nimba, a 1752 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, el río Bandama es el río más largo de Costa de Marfil con unos 800 kilómetros de longitud, y otros ríos relevantes son el río Cabaya, el río Sassandra y el río Comoe. Si se habla del clima de Costa de Marfil, este es generalmente cálido y húmedo, ecuatoriano en las costas del sur, tropical en el medio y semiárido en el extremo norte, mientras que las temperaturas promedian entre 25 y 32 grados centígrados, pero pueden oscilar entre 10 y 40 grados centígrados. Por lo general hay una estación cálida y seca que va de noviembre a mayo y una cálida y húmeda que va de junio a octubre. Costa de Marfil tiene una gran industria maderera debido a su gran cobertura forestal. Se estima que las exportaciones de madera dura del país igualan a las de Brasil. Sin embargo, en los últimos años ha habido cierta preocupación por la rápida tasa de deforestación. Las selvas tropicales están siendo destruidas a un ritmo que a veces se cita como el más alto del mundo. El único bosque que queda completamente intacto es el Parque Nacional Tai, y la contaminación del agua es uno de los mayores problemas que enfrenta el país actualmente. Y finalmente, en términos de biodiversidad, se registra que Costa de Marfil tiene más de 1.200 especies de animales y unas 4.700 especies de plantas. Costa de Marfil es el país con mayor biodiversidad en África Occidental, con la mayoría de su población de vida silvestre viviendo en el accidentado interior de la nación. El país tiene 9 parques nacionales, siendo el más grande el Parque Nacional Asni. Y vamos con un tema porque es sumamente interesante, les va a encantar, que nos llegó justamente desde Costa de Marfil, porque un empresario decidió construir una isla artificial sobre una base, escuchen bien, de botellas de plástico recicladas. Se trata, la verdad, o por lo menos en mi opinión, de un notable proyecto creado por este empresario que yo les mencionaba, un empresario francés, Eric Beckett, que decidió recoger residuos del mar y construir una isla artificial sobre la laguna de Ebru, esto queda cerca de Abidjan, en ese país. Como vemos, este inusual complejo turístico flota en una plataforma hecha de más de 700.000 botellas de plástico y también de otros desechos flotantes. Tiene 2 cabañas con techo de paja, este restaurante con un bar, también con una barra, 2 piscinas, algunos árboles y también cuando veamos las imágenes desde altura se pueden ver también toda esta pasarela circular distribuidos en más de 1.000 metros cuadrados. Y según los impulsores de este proyecto se quieren alcanzar 3 objetivos de manera paralela. Punto 1, obviamente limpiar los océanos de una enorme cantidad de residuos plásticos. También crear una nueva tierra, dar alguna alternativa, sobre todo por el tema de la sobrepoblación. Y también construir un hábitat sostenible en medio del mar. Esto porque esta, entre comillas, nueva isla, que se está construyendo como un asentamiento, la verdad, urbano, pero está respetando la naturaleza porque utiliza solo fuentes de energías renovables y es autosuficiente, razón por la que también dicen que esta isla flotante apunta a un turismo mucho más verde, mucho más ecológico. Número 5.
Al 2020, la población de Costa de Marfil supera los 26,3 millones de habitantes. Según datos del 2019, la tasa de fecundidad en el país es de casi 4,6 hijos por mujer y la edad promedio de la población es de poco más de 20 años. Si se habla del idioma, se estima que en Costa de Marfil se hablan 78 idiomas, siendo el francés el idioma oficial. Mon premier souvenir en langue française, c'est une phrase dans un livre de lecture en classe de CP, Mariam joue à la balle. Et ça me rappelle mes souvenirs d'enfant. Aunque en los últimos años ha surgido en Abiyán una forma de francés semicriollo conocido como Nouchi, que se ha estado difundiendo entre la generación más joven. Oma, on comprend pas le moment, c'est quel giga qui se passe ici? Oh, depuis matin, ils ont venu nous mélanger pour nous bara. En tout cas, on n'est pas enjaillé de ça, hein. Por su parte, una de las lenguas indígenas más comunes es el tiula, que sirve como lengua de comercio en gran parte del país, así como lengua comúnmente hablada por la población musulmana. Bintu lenye, ambe korum solo. Sante menna nana set mamina, sigira le lufe. Ale sababura lufana, ngalu kuno bara soro. Cielo, Diane, somorobe. Asimismo, hay unos 3 millones de hablantes de lenguas de inmigrantes, en su mayoría de países vecinos y sobre todo de Burkina Faso. En cuestión de grupos étnicos, Costa de Marfil tiene más de 60 grupos étnicos que suelen estar clasificados en 5 divisiones principales: la etnia Akan, la etnia Crow, la etnia Southern Mandé, la etnia Northern Mandé y la etnia Senobo. De estas 5 divisiones principales, los Boules, que pertenecen a la etnia Akan, probablemente comprenden el subgrupo individual más grande, con alrededor del 15 a 20% de la población. Por su parte, la comunidad de expatriados no africanos incluye aproximadamente 50.000 franceses y posiblemente 40.000 libaneses. Continuando con la religión, Costa de Marfil es un país religiosamente diverso. Los cristianos, principalmente católicos y evangélicos, representan aproximadamente el 44% de la población. Los musulmanes, poco más del 37% de la población. 10,5% de la población dicen adherirse a las religiones africanas tradicionales y poco más del 8% afirma ser irreligioso. La capital de Costa de Marfil, Yamoussoukro, alberga la iglesia más grande del mundo, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro. Pasando a la salud, Costa de Marfil tiene una esperanza de vida promedio de 45 años y según estimaciones del 2010, Costa de Marfil tiene la 27ª tasa de mortalidad materna más alta del mundo y la tasa de VIH-Sida ocupó el puesto 19 entre las más altas del mundo en 2012, con un 3,2% de la población entre 15 y 49 años infectada. Por su parte, la iniciativa de medición de derechos humanos encuentra que Costa de Marfil está cumpliendo con el 55,8% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la salud en función de su nivel de ingresos. Siguiendo con la educación, esta en Costa de Marfil continúa enfrentando muchos desafíos, aunque Costa de Marfil tiene una de las tasas de alfabetización más altas de África subsahariana. Según datos del 2019, casi el 90% de la población de 15 años o más sabe leer y escribir, pero una gran parte de la población adulta, especialmente las mujeres, es analfabeta. La tasa de alfabetización promedio se calculó en casi 49% de la población total y muchos niños entre 6 y 10 años no están matriculados en la escuela, por lo que la iniciativa de medición de los derechos humanos encuentra que Costa de Marfil está cumpliendo solo con el 65,1% de lo que debería estar cumpliendo por el derecho a la educación en función del nivel de ingresos del país. Y finalmente, Costa de Marfil tiene varias universidades, quizás las principales son la Universidad de Cocody en Abiyán y la Universidad de Bouake en Bouake. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, por fin, una vacuna contra el SIDA. Es muy llamativo, ¿no?, que en apenas un año y medio tengamos vacunas contra el coronavirus y todavía no tengamos una contra el VIH. Bueno, eso tiene una razón y es que el problema es complejo. Hay muchos factores que han afectado para que todavía no tengamos una vacuna contra el VIH. El principal es el propio virus, es un mal bicho. Es un mal bicho que, bueno, afecta a nuestro sistema inmunitario, afecta a nuestras células, nos desarma, provoca que otras infecciones nos ataquen, que son las que terminan con nuestra vida, pero también tenemos que tener en cuenta que el VIH son muchos virus distintos, no hay un único VIH, de hecho hay dos VIH, VIH1 y VIH2. Y dentro del VIH1, que es el más agresivo, hay 4
grupos, M, O, P, N, y dentro de M, que es el principal, hay 9 subtipos. Fijaros la diversidad enorme de virus que nos pueden atacar y que nos pueden ocasionar esta enfermedad. Además, este virus muta, todos los virus mutan constantemente, pero este lo hace especialmente rápido, lo cual hace muy difícil crear una vacuna frente a este virus. Número 6. La cultura diversa de Costa de Marfil se ejemplifica en una multitud de grupos étnicos, eventos, festivales, música y arte. En Costa de Marfil a menudo se citan más de 60 grupos étnicos que podrían reducirse a 7 si se basa en sus características culturales e históricas. Por ejemplo, el Festival de Máscaras, que se celebra en diciembre en la región de Man, es una de las fiestas más grandes y conocidas de Costa de Marfil. En esta se llevan a cabo concursos entre pueblos para encontrar a los mejores bailarines y para rendir homenaje a los espíritus del bosque encarnados en las elaboradas máscaras. Asimismo, otro evento importante es el Carnaval de una semana en Bouque, que se celebra cada mes de marzo, mientras que la principal festividad musulmana es el Ramadán. Si se habla de la gastronomía de Costa de Marfil, la dieta tradicional en este país es muy similar a la de sus vecinos, que tienen gran dependencia de los cereales y los tubérculos. Los marfileños tienen un tipo particular de pequeño restaurante al aire libre llamado maquis, exclusivo de ellos. En estos normalmente se sirve pollo y pescado estofados que se acompañan con atieque, que es mandioca rallada y es una popular guarnición en Costa de Marfil. Por su parte se considera el aloco, que es un plátano maduro en aceite de palma condimentado con cebollas al vapor y chile, y que se come solo con pescado a la parrilla, como uno de los alimentos más sabrosos que se venden en las calles de Costa de Marfil. Y en cuestión de bebidas, quizás la más popular es el bangui, que es un vino de palma local. Siguiendo con la música, la de Costa de Marfil incluye géneros musicales de muchas comunidades étnicas. Se considera que los géneros musicales populares de Costa de Marfil incluyen el soul, y Coupe de Kale. Mientras que algunos artistas marfileños que han conocido el éxito internacional podrían ser la banda Magic System, el cantante de reggae Alpha Blondy, y los cantantes Dobet Gaore, Tiken Yapakoli, Mayweather y Christian Go. Continuando con el deporte, recientemente Costa de Marfil ha sido anfitrión de varios eventos deportivos africanos importantes. El más reciente fue el Campeonato Africano de Baloncesto en 2013, pero en 1984 fue sede de la Copa Africana de Naciones y en 1985 del Campeonato Africano de Baloncesto. Se considera que el deporte más popular en Costa de Marfil es el fútbol. Su selección nacional ha participado en 3 ocasiones en la Copa del Mundo y algunos de sus futbolistas han sido bastante exitosos en el fútbol europeo, como por ejemplo Didier Drogba o Yaya Touré. Al fútbol lo sigue el rugby en popularidad y su selección de este deporte ha ganado la Copa Africana en 2 ocasiones. Otros deportes en los que el país sobresalen podrían ser el atletismo, donde el deportista Gabriel Tiaco ganó la medalla de plata en los 400 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de 1984, y la deportista Mauriel Lauré fue doble medallista de plata en el Campeonato Mundial de 2013 en Moscú, y el taekwondo, el cual ha brindado al país 3 de las 4 medallas olímpicas en las ediciones de verano, 2 de bronce obtenidas por rugby en Río 2016 y Tokio 2020, y la única medalla de oro conseguida por un marfileño, Chiep Salah Cissé, también en Río 2016. ¿Y si el fútbol fuera capaz de frenar una guerra? ¿Y si fueras tan influyente como para conseguir un alto el fuego en tu país? Es una de las grandes historias que rodean a Didier Drogba, uno de los futbolistas africanos más comprometidos con su país. Pero su título más importante no fue ni la Premier ni la Champions, sino ser capaz de frenar una guerra civil en su propio país gracias al fútbol que nacía de sus botas. Era el año 2005 y Costa de Marfil estaba sumida en una profunda guerra civil.
El país estaba dividido por dos bandos, rebeldes dominando el norte y el gobierno asentado al sur. Solo un hecho histórico consiguió unir a todo el país: la clasificación de Costa de Marfil para el Mundial de Alemania de 2006. Tras la victoria por 3-1 contra Sudán, Costa de Marfil, capitaneada por Didier Drogba, estaría por primera vez en su historia en un mundial. En ese partido los goles fueron lo de menos. Los jugadores marfileños fueron conscientes de la gesta que habían logrado y tras el partido, Drogba cogió un micrófono y mandó un mensaje de paz para todos los marfileños. Con toda la plantilla arrodillada y ante los miles de aficionados, Drogba les pidió un favor. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdónense. Un país en África con tantas riquezas no puede caer en guerra. Dejen sus armas y organicen elecciones libres. Ese día Drogba se convirtió en una leyenda en Costa de Marfil porque tras sus palabras, una semana después y tras 4.000 muertos en las calles a causa de la guerra, ambos bandos firmaron una tregua. Era el principio del fin de la guerra. Número 7. La economía de Costa de Marfil es estable y está creciendo actualmente tras la inestabilidad política de las últimas décadas. El país tiene un ingreso per cápita relativamente alto para la región y juega un papel clave en el comercio de tránsito para los países vecinos sin salida al mar. Costa de Marfil es la economía más grande de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, constituyendo el 40% del PIB total de la Unión Monetaria. El país es el mayor exportador mundial de granos de cacao y el cuarto mayor exportador de bienes generales en África subsahariana. Los estrechos vínculos con Francia desde la independencia, así como la diversificación de las exportaciones agrícolas y el fomento de la inversión extranjera, han sido factores del crecimiento económico de Costa de Marfil. Sin embargo, en los últimos años, Costa de Marfil ha estado sujeta a una mayor competencia y a la caída de los precios en el mercado mundial de sus cultivos primarios, y si a eso se suma una alta corrupción interna, se comprenden las dificultades de los productores, de los exportadores y de los trabajadores, pues se estima que casi el 70% de los marfileños se dedican a alguna forma de actividad agrícola. Por su parte, se cree que una de las razones por las que Costa de Marfil ha crecido más rápido que la mayoría de los demás países africanos podrían ser sus tasas impositivas, ya que sus gobernantes eran grandes productores de cultivos comerciales, por lo que desistieron de imponer tasas impositivas penales sobre la agricultura exportada, y esto benefició a la economía en general. Costa de Marfil se considera que tiene, según los estándares de los países en desarrollo, una infraestructura sobresaliente. Tiene más de 13.000 kilómetros de caminos pavimentados, servicios modernos de telecomunicaciones, 2 puertos activos, siendo el de Abiyán el más moderno de África Occidental. Tiene conexiones ferroviarias en proceso de mejora, un servicio aéreo regular dentro de la región y Asia y desde Europa, y varios desarrollos inmobiliarios para el uso comercial, industrial, minorista y residencial. Se considera que la ubicación y las conexiones de Costa de Marfil con los países vecinos lo convierten en una plataforma preferida para que los extranjeros realicen operaciones comerciales en África Occidental. La ciudad de Abiyán es una de las ciudades más modernas y habitables de la región, y se prevé en próximos años inversiones privadas en los sectores de petróleo, la electricidad, el agua y las telecomunicaciones. Francia es por mucho el inversor extranjero más importante de Costa de Marfil. Y finalmente, algo a lamentar es que, como ya se mencionó, Costa de Marfil tiene gran dependencia de la agricultura, especialmente de las exportaciones de café, granos de cacao y aceite de palma. En consecuencia, es altamente sensible a las fluctuaciones de los precios internacionales de estos productos y a las condiciones climáticas, pese a los esfuerzos del gobierno por diversificar la economía. Y un problema recurrente es el trabajo forzado de niños que son comprados y vendidos como esclavos para la producción de cacao. Costa de Marfil está viviendo una de las tasas de deforestación más elevadas del mundo. Así los traficantes de madera tengan su parte de responsabilidad, el principal culpable es el oro café del país, el cacao. Los cultivadores destruyen las selvas primarias desde hace decenios para cultivar árboles de cacao. Las cubiertas forestales han sido destruidas en un 90% desde la independencia. Durante decenios las autoridades cerraron los ojos porque el cacao en Costa de Marfil representa el 40% de las exportaciones y 6 millones de empleos. Pero las autoridades decidieron reaccionar. Decenas de cultivadores de cacao y sus familias vivían en este campamento ubicado en el corazón de una selva protegida.
Costa de Marfil decidió subir el tono para evitar un escenario pesadilla. El país, primer productor mundial de cacao, podría dejar de ser propicio para el desarrollo del preciado grano en unos 40 años. La causa, la deforestación que desregula el ecosistema tropical. Y finalmente, número 8. La política en Costa de Marfil se desarrolla en el marco de una república democrática representativa parlamentaria en la que el presidente de Costa de Marfil es a la vez jefe de Estado y de gobierno. El poder en el país se divide en 3 ramas. La ejecutiva, que está encabezada por el presidente, quien es elegido por voto popular para un periodo de 5 años con derecho a una reelección. Este es comandante de las Fuerzas Armadas, puede negociar y ratificar ciertos tratados y puede someter un proyecto de ley a referéndum nacional o a la Asamblea Nacional. Asimismo, el presidente elige un gabinete que es responsable ante él y designa también un vicepresidente, aunque a partir de 2020 tanto presidente como vicepresidente se postularán en una candidatura conjunta. Por su parte, la rama legislativa recae en el Parlamento de Costa de Marfil. Este es un órgano bicameral compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea Nacional tiene 255 miembros elegidos para periodos de 5 años en distritos electorales de un solo escaño, y entre algunas de sus funciones están la aprobación de la legislación que suele ser presentada por el presidente, pero también pueden introducir legislación, mientras que el Senado está compuesto por 99 miembros que son elegidos por miembros de la Asamblea Nacional, miembros de distritos municipales y autónomos y consejos regionales. Costa de Marfil es un estado dominante de un solo partido con la agrupación de los republicanos en el poder. Y la rama judicial, cuyo sistema judicial estuvo muy influenciado por los franceses, tiene 2 niveles, los tribunales superiores y los tribunales inferiores. Los superiores incluyen el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Seguridad del Estado, mientras que los tribunales inferiores incluyen los tribunales de apelación, los de primera instancia, los tribunales de lo penal y los tribunales de justicia y paz. El sistema judicial de Costa de Marfil ha sido objeto de críticas y se alude que no es confiable, y según el informe mundial 2018 de Human Rights Watch, este sistema tiene problemas fundamentales como la falta de independencia judicial y el uso excesivo de la prisión preventiva, especialmente en casos que involucran a figuras políticas. Siguiendo con las relaciones exteriores, en África la diplomacia marfileña favorece la cooperación económica y política paso a paso. En 1959 Costa de Marfil junto con Benin, Burkina Faso, Níger y Togo formaron el Consejo de la Entente. En 1965 la Organización Común Africana y Malgache, en 1972 la Comunidad Económica de África Occidental y fue miembro fundador de la Organización para la Unidad Africana en 1963 y en 2000 la Unión Africana. Costa de Marfil defiende el respeto a la soberanía estatal y la paz, y en todo el mundo la diplomacia marfileña está comprometida con las relaciones económicas y comerciales justas, incluido el comercio justo de productos agrícolas y la promoción de relaciones pacíficas con todos los países. El país es miembro de la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Africana, la Francofonía, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Continuando con las Fuerzas Armadas, estas en Costa de Marfil están divididas en Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Gendarmería Nacional. Costa de Marfil tiene firmado con Francia un acuerdo de defensa mutua, el cual prevé el estacionamiento de tropas de las Fuerzas Armadas franceses en Costa de Marfil, mientras que las Naciones Unidas han mantenido la misión de mantenimiento de la paz ONUCI en el país desde 2004. Se estima que el personal activo de las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil es de alrededor de 22.000 miembros y que su gasto en defensa equivale a aproximadamente el 1.5% del PIB. En cuestión de derechos humanos, debido a las 2 guerras civiles de este siglo en Costa de Marfil, se vio incrementada la violencia y los abusos de los derechos humanos, y según informe de Human Rights Watch, la continua indisciplina de los miembros de los servicios de seguridad y los violentos motines del ejército demostraron la precariedad de la nueva estabilidad del país. La trata de personas es un problema de larga data en Costa de Marfil, siendo la trata nacional de niños la más frecuente para trabajos en las plantaciones de cacao.
Cacao. Y finalmente, en términos administrativos, desde 2011 Costa de Marfil se ha organizado administrativamente en 12 distritos más 2 ciudades autónomas. Los distritos se dividen en 31 regiones y las regiones se dividen en 108 departamentos, los cuales a su vez se subdividen en subprefecturas. Sin embargo, desde esa fecha no se han designado gobernadores para los 12 distritos no autónomos y como resultado estos distritos aún no han comenzado a funcionar como entidades gubernamentales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.